Cuando hablamos de Don Bosco no lo podemos desligar ni de su humanidad, ni de su espiritualidad. Don Bosco no es un ser fragmentado. Don Bosco es un ser unitario e integrado. Y posiblemente con ese tema de Don Bosco que nos anima a vivir movidos por la esperanza, posiblemente nos acordemos de tantos rasgos humanos de frente a realidades humanas, temporales, en las que comprobó la presencia de un Dios de esperanza en su vida. Precisamente la palabra de Dios nos ilumina para pensar en Don Bosco. De la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia, la virtud probada, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este Don Bosco en realidad vive su vocación, vive su vida, vive su misión, no defraudado, siempre confiando, sabiendo que detrás de él está el Espíritu de Dios. Desde esta perspectiva les invito a que descubramos a un Don Bosco esperanzado y a un Don Bosco que nos invita a vivir movidos por la esperanza. Amorevolezza de Don Bosco. Con ternura interminable, con cariño y con afecto, dulcemente, con amor, trátame con consideración, háblame con mesura, enséñame con el corazón, sé sensible, acompasado, no maltrates, no degrades, sé amable, sé afable. Con confianza, anímame y acompáñame. Escúchame y ayúdame. Amorevolezza, un puente entre dos personas, amor de hermano, amor fraterno, amor de diálogo y sinceridad. Muy agradecido estoy con Don Bosco por esta enseñanza que me ha dejado a través del Colegio Salesiano. En medio de esta celebración de Don Bosco es importante que profundicemos en algunos elementos de su vida y que su experiencia, sobre todo de frente a las realidades que vivimos, pueda Él iluminarnos y pueda Él indicarnos una vía, o siempre es necesaria una orientación, y especialmente nosotros que somos creyentes en un Dios que actúa a través de acontecimientos, a través de personas. Siempre en los santos vemos como
como esas estrellas que en algún momento de la historia guiaban las naves marítimas, o como esos signos que en medio de nuestra vida nos ayudan a tomar decisiones. En este caso les presento a Don Bosco, ¿no? Y un Don Bosco que quiere de alguna forma iluminarnos para vivir movidos por la esperanza, en un tiempo posiblemente de desesperanza, en un tiempo en el que posiblemente no sabemos realmente cómo vivir o cómo responder a la voluntad de Dios, que es el gran papel del cristiano. Entonces le pedimos a Don Bosco que nos ilumine, que nos muestre una vía, que nos muestre su experiencia y posiblemente nos sintamos muy identificados en realidad. De Don Bosco y de su experiencia de frente a alguna situación que no habla de esperanza y donde él se muestra esperanzado, podríamos hablar mucho en realidad, porque toda la vida de Don Bosco estuvo marcada por acontecimientos que de alguna forma estaban impregnados de sufrimiento o estaban impregnados de dificultades o podían representar para él un obstáculo en su crecimiento, ¿verdad? Pero, como dice el rector mayor de los salesianos en el aguinaldo de este año 2021, realmente la esperanza en Don Bosco era como una planta de raíces muy profundas, de raíces que vienen de lejos y que se van fortaleciendo en los momentos más difíciles, ¿verdad? Y en un camino marcado por el sacrificio. Entonces, tal vez haciendo un recuento de la vida de Don Bosco podamos imaginarnos cuánta desesperanza pudo haber tenido aquel niño que queda huérfano de papá. Aquel niño que queda en manos de su mamá solamente en medio de una situación que no se vislumbraba optimista de ninguna manera, ¿no? Aquel niño que el primer pensamiento de su vida fue ese precisamente: ya no tienes papá. Y entonces en medio de la orfandad pues vive momentos de hambruna, penurias, graves penurias. En medio de los sueños propios de un niño, la desesperanza, la imposibilidad de realizarlos, ¿verdad? Y de repente aparecen luces, ¿no? Por ejemplo, su misma mamá Margarita, fue para él un signo de esperanza, un signo de providencia divina. O más adelante todos sabemos que Don Bosco fue guiado por sacerdotes que le supieron orientar en su camino no solo vocacional, en su camino de vida. En un primer caso, el caso de Don Caloso, Juan Caloso, aquel anciano que se encuentra en el camino y que le sirve de ayuda, de protección, le ayuda también como figura paterna, ¿no? Y de repente la muerte del anciano sacerdote bienhechor, ¿verdad? Y otra vez, ¿verdad? Lo golpea la desesperanza, ¿no? Y entonces aparecen otras nuevas circunstancias. La necesidad de emigrar, de salir de la casa, de irse a trabajar, siendo niño, 12 años nada más. Y luego la elección vocacional, los estudios, la escuela, el deseo de ser sacerdote, ¿no? Los obstáculos económicos. Luego las palabras duras de la mamá frente a su opción como sacerdote diocesano: no te preocupes de mí. Es más, si en algún momento llegas a ser rico, no pondré un pie en tu casa, ¿no? Como invitándole a no poner sus esperanzas o a pegarse a las cosas pasajeras o temporales o a las seguridades de la vida. Y más tarde, sacerdote secular, ¿verdad? De frente a dónde me llama Dios. Los obstáculos a realizar el sueño de guiar a aquellos jóvenes. También los jóvenes en algún momento, aunque era el deseo de su corazón poder servirles,
En muchas ocasiones también le dieron golpes duros, ¿no? Golpes bajos, ¿no? Cuando, por ejemplo, acogiendo a uno, al siguiente día ya no lo encontraba y se había robado todas las cosas que le habían brindado, ¿no? ¿Verdad? Es decir, son situaciones de desesperanza, son situaciones en las que Don Bosco no aparece como el Don Bosco optimista, pero siempre hay una llama en su interior que sale a relucir y sale a brillar, ¿verdad? Luego, al fundar el oratorio, ¿verdad?, no siempre es comprendido por su sociedad. Todo el mundo le achacaba que se rodeaba de lo peor de la sociedad. Los jóvenes abandonados, los jóvenes pobres, los jóvenes sin oportunidades. Pero hay luces de esperanza también, la confianza de algunos sacerdotes, amigos suyos, la confianza de los mismos jóvenes de ponerse en sus manos, la confianza en María. La esperanza habitaba en el corazón de Don Bosco y tocó y transformó la vida de aquellos que se encontraban con él. Y en su pedagogía también hay esperanza. Creer, dice él, que hay un punto accesible en el corazón de los jóvenes. Imaginémonos que su primera experiencia con jóvenes fueron jóvenes de la calle, fueron jóvenes desocupados y fueron jóvenes de la cárcel también. Y luego también no solo encontró personas que no creyeran en su proyecto, también miró la esperanza que le provocaban personajes importantes de la caridad de Turín del momento, el Cotolengo, San José Cafaso, Murialdo, y luego el pequeño grupo de jóvenes que le acompañaron en su locura, ¿no?, por atender otros jóvenes, jóvenes que siguieron su camino, ¿no?, y se convirtieron en salesianos. Hay momentos de desesperanza, principalmente cuando en medio de una peste como la que ahora vivimos, Don Bosco le dice a los jóvenes: confiemos en María y salgamos a servir a los demás. Esa fe confianza se hace cada vez más grande, cada vez más madura, y es como un hilo conductor que lo acompaña. Pensaba yo también, hay momentos de desesperanza de frente a su enfermedad corporal. Hay un documento que nosotros conocemos que de alguna forma siempre nos sorprende, se llama el Don Bosco varón de dolores, ¿no? El Don Bosco enfermo toda la vida. Pero a pesar de una larga biografía patológica de enfermedades, Don Bosco nunca se mostró adolorido, ni cansado, ni se mostró desesperanzado, a pesar de que existía posibilidades de perder su esperanza, ¿no? ¿verdad? Desde su juventud, su vida corporal fue un calvario. Y a pesar de eso, siempre Don Bosco se miró, como decían los chicos, alegre, ¿no? Esa aceptación de su realidad desesperanzada fue consciente. Es más, Don Bosco, si hubiera sabido que existía algún tipo de oración que le quitara su dolor corporal, posiblemente no lo hubiera hecho. Es decir, Don Bosco tenía una personalidad firme, Don Bosco tenía una personalidad enraizada en la esperanza. Mi nombre es Andrés Guzmán, estudiante del Colegio Santa Cecilia. Para mí, la fiesta de Don Bosco es compartir el gozo de ser salesianos, es vivir y guiarnos por ese mismo carisma, es mantener la esperanza y dejar que nos mueva, es confiar en el cariño y la protección de San Juan Bosco y de María Auxiliadora, y por sobre todo, es estar siempre alegres. En dos cosas importantes, dos pilares que él tenía en su vida y yo las he hecho también: buscar a Jesús sacramentado y sobre todo también tener a Mamita María dentro de mi corazón.
Eso me ha ayudado sobre todo a enseñarle a mi hijo el amor que hay que tenerle a ellos dos, que son mis grandes pilares y mis mejores amigos. De alguna manera, Don Bosco nos enseña cómo vivir momentos como los que vivimos, ¿verdad? El padre Peraza, que es uno de los grandes pensadores salesianos latinoamericanos, nos enseñaba un canto que es en realidad un gran poema. Posiblemente en estas fiestas de Don Bosco lo cantaremos en algún lugar de nuestro mundo salesiano. Somos Don Bosco que camina y en medio de la iglesia queremos anunciar todos los signos de la vida que en nuestra propia vida se vuelven un cantar. Es decir, en Don Bosco descubrimos una profundidad y una abundancia de signos de vida, no de signos de muerte. Realmente Don Bosco se coloca en la fila de aquellos que con su vida se convierten en estrellas para nuestras vidas, que nos saben dirigir, que nos saben iluminar, que nos saben orientar. Y ese mismo canto en una de sus estrofas dice así: oyen los pobres nuestras voces que amasan esperanzas y brindan caridad. Toman los jóvenes las manos que unidas a sus manos estrechan amistad. Hay en el mundo un nuevo aliento que arrasa la injusticia e implanta la bondad. Pobres y niños oprimidos con voces de evangelio entonan un cantar. ¿A dónde está la fuente de la esperanza de Don Bosco? Definitivamente está en el evangelio. Y entonces me pongo a pensar, si nosotros imitáramos a Don Bosco hoy, posiblemente tendríamos que volver a leer el evangelio, tendríamos que renovar nuestra fe, la fe en un Dios que nos hace amanecer todos los días, que permite que anochezca, ciertamente, que permita que la oscuridad se note y que permite al mismo tiempo que vuelva a brillar el sol cada día, que hace soplar el viento en las narices de los justos y de los injustos, que nos hace levantarnos incluso a nosotros que somos pecadores y que nos inyecta con su espíritu una alegría que sabemos que procede solo de su amor y de su misericordia. El tiempo que vivimos también nos golpea a nosotros en la esperanza y posiblemente muchos de nosotros hemos perdido incluso la fe, ¿verdad? Y entonces ahí aparecen estos ejemplos como estrellas en medio de nuestro cielo que nos vuelven a invitar a renovar no solamente la fe, sino que a renovar también nuestra esperanza. En nuestra vida personal, los dos pilares de Don Bosco que han influido bastante en nuestra familia es el amor a la Sagrada Eucaristía y el amor a Mamita María, que siempre los hemos sentido con nosotros, hemos sentido su compañía y su amor con nosotros, al igual que Don Bosco, y han estado con nosotros en momentos bien difíciles como lo estuvieron con él. Posiblemente nos preguntamos cómo hacerlo. El rector mayor de los salesianos este año, en el aguinaldo, que es un pequeño pensamiento, como hacía Don Bosco con sus muchachos en el oratorio, nos invita a que actuemos movidos por la esperanza. Y dice, posiblemente en este tiempo hemos descubierto que la fe y la esperanza avanzan juntas. Entonces hagamos como Don Bosco, que tenía esa capacidad de entusiasmar a sus muchachos,
hacer experiencia también de alegría en medio de la realidad. No se trata de fundamentar nuestras esperanzas en ideas abstractas o en simples pensamientos, no. Es más, la esperanza siempre tiende a buscar formas concretas. Es decir, la esperanza no está en discursos bonitos, no está en grandes promesas solamente, sino que la esperanza en el hombre siempre busca concretarse, busca realmente actuar. Nosotros que tenemos la experiencia del amor de Dios, posiblemente podemos hacer vida esa alegría infundada por Jesucristo resucitado. Como Don Bosco, ¿no? Don Bosco nunca estuvo rodeado solamente de gente alegre. Los jóvenes tenían sus preocupaciones y sus problemas, y nunca nadie que se acercaba a él dejaba de sentir una esperanza y un optimismo que le ayudaba a vivir. Nosotros, en medio de esta realidad que vivimos, no dejemos que los que se acercan o no dejemos que los que se comunican con nosotros se vayan de nosotros de igual manera, ¿no? Sino que motivémoslos a una alegría, a una esperanza, a una fe que nos provoca seguir viviendo y seguir afrontando con una actitud nueva las realidades y circunstancias históricas que vivimos. Hemos aprendido en este tiempo también que la esperanza viene aprendida en una escuela, y la escuela es la oración. La oración es escuela de esperanza, ¿verdad? Deberíamos de hacer de nuestras familias escuelas de esperanza por medio de la oración. Cuando nosotros oramos, esperamos, como dice el salmista, esperamos en el Señor. Nosotros no hacemos una oración simplemente como un discurso elegante hacia Dios, ¿verdad? Sino que en realidad acompañamos la oración principalmente con la sencillez del creyente, ¿verdad? Pero también con la confianza del creyente. Nosotros sabemos que cuando oramos, Dios nos escucha. Nunca hacemos una oración vana, ni una oración que se queda en simples palabras. No, viene inyectada de una fe, confianza, esperanza en un Dios que siempre me escucha y que siempre está a mi lado porque yo soy su hijo. Saben que de Don Bosco siempre se preguntó la gente cuando oraba. Don Bosco era un hombre muy activo, y precisamente en medio del activismo de la vida, algunas veces nos falta ponerle espíritu a esas actividades cotidianas. Pues Don Bosco, el espíritu que inyectaba a sus actividades cotidianas era el Espíritu de Dios. Y entonces hacía comprender que las actividades diarias eran oración también. Que la vida cotidiana, con todos los quehaceres que tengamos o con todos los estreses que podamos vivir, ¿de acuerdo?, pueden estar acompañados del Espíritu de un Dios que está a nuestro lado. En ese caso, si a nosotros nos preguntaran cuándo oramos, podríamos decir que siempre oramos. Como Don Bosco, siempre estamos en espíritu de oración, siempre estamos en diálogo con Dios, siempre nos hacemos acompañar en las circunstancias que vivimos con un Dios bueno, con un Dios misericordioso. El camino de la vida de Don Bosco, como decía antes, no fue un camino solo de rosas. El sueño del emparrado de rosas de Don Bosco tiene una experiencia vivencial en realidad. Todos miraban a Don Bosco caminando en una pérgola, entre una pérgola de rosas, ¿no? Pero nadie miraba que las rosas guardaban espinas ahí punzantes, ¿verdad?, que le hacían sangrar los pies, las manos, el cuerpo. Todos admiraban con cuánta gloria caminaba en medio de la historia, pero nadie se fijaba que realmente la vida tiene momentos punzantes, ¿no? Nosotros también, pero siempre acompañados por Dios, posiblemente todo tenga sentido. Y precisamente la tercera idea que el rector mayor nos invita a vivir en medio de estas circunstancias es vivir con sentido los cansancios de la vida cotidiana.
Necesitamos descubrir cuál es el sentido de esto que vivimos. Hace algún tiempo, alguien explicaba qué significa la oración, hágase tu voluntad. Y entonces, algunas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios simplemente es aceptar lo que viene con la vida, ¿verdad? Y entonces muchas veces nos alejamos del concepto del Dios bueno, porque hay realidades de la vida que no son buenas. Entonces le achacamos a Dios cosas malas, y en ese caso dejaría de ser Dios y dejaría de ser el Dios de Jesús, que es un Dios bueno. Entonces, la vida ya nos presenta dificultades, la historia nos presenta circunstancias negativas y difíciles. La vida tiene sus problemas cotidianos, y es ahí cuando tiene sentido aquello que decimos, hágase tu voluntad, porque nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque con nuestra actitud hacemos real que Dios quiere nuestro bien, que con nuestra forma de afrontar los problemas, las dificultades, la enfermedad, las incomprensiones, los sacrificios cotidianos, con nuestra forma en que afrontamos lo que la vida nos da, ¿de acuerdo? Hacemos la voluntad de Dios. Somos nosotros los que concretizamos ese pensamiento que está en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad significa que nuestra actitud es la voluntad de Dios, que esto es lo que Dios quiere que yo afronte, que esta es la manera en que yo tengo que, de alguna forma, confrontarme con los problemas, algunas veces con las tentaciones del mal. Por tanto, como Don Bosco, estamos llamados a encontrarle sentido a lo que vivimos, al sufrimiento, incluso a la muerte, a la enfermedad, a los problemas, a las dificultades. En algún momento de esta pandemia me ponía a pensar yo, si después de este confinamiento, si después de esta distancia social en la que nos hace falta tanto un abrazo, ¿de acuerdo? O reunirnos como amigos, como familia, si después de esta pandemia terminamos volviendo a lo que ya vivíamos, entonces no tendrá sentido, ¿de acuerdo? En cambio, si después de esta pandemia vivimos la vida con otro sentido, con un sentido más realista y con un sentido más esperanzado tal vez, y con un sentido más lleno de fe, entonces posiblemente tuvo sentido nuestro confinamiento, ¿de acuerdo? Entonces tuvo sentido la muerte de nuestros seres queridos. Entonces tiene sentido todo lo que estamos haciendo para cuidarnos, porque realmente si esto no nos cambia la vida, entonces ¿qué nos cambiará la vida, no? Las circunstancias de la vida, las realidades que nos toca vivir, nos sirven para hacer la voluntad de Dios. Es una buena pregunta, ¿no? Como Don Bosco, ¿no? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios hoy, en nuestra familia, en medio de esta realidad? La cuarta invitación del rector mayor a imitación de Don Bosco es: vivamos la esperanza, especialmente en la dificultad y el desconcierto. La esperanza no se va a notar cuando estamos bien. La esperanza se va a notar cuando no están bien las cosas. La salud la valoramos cuando la perdemos, decimos, ¿verdad? La luz la valoramos cuando hay oscuridad. Ahí aparece el rayo de luz. Entonces, realmente el amanecer lo descubrimos después de que ocurre la noche, ¿no? Como dice aquel canto, ¿no? ¿Verdad? Aunque sea hermosa la luz, debe desaparecer, porque si no viene la noche, no es posible amanecer, ¿verdad? Entonces, en realidad estamos llamados a hacer brillar la esperanza en medio de la desesperanza. Estamos llamados a hacer notar la vida del cristiano en medio de un ambiente no cristiano. Estamos llamados a abrillantar nuestra actitud de hacer la voluntad de Dios en medio de las circunstancias difíciles que vivimos. Siempre decimos, ¿verdad? Como los antiguos, ¿verdad? Spe ultima dea, es decir, la esperanza es lo último que se pierde, decimos, ¿verdad? Debería de ser la esperanza como la estrella polar, que guía nuestra vida, que nos indica por dónde andar, ¿verdad?
a pesar de las desesperanzas. La quinta idea del rector mayor, a la luz del pensamiento o de la forma de vida de Don Bosco, es ser fieles al Señor, prioritariamente en nuestra familia y especialmente a través de gestos de caridad con los más pobres, con los abandonados y con los excluidos. En este tiempo encontramos gente enferma, y no estoy hablando solamente de la gente enferma corporal, estoy hablando de gente enferma espiritual, ¿verdad? Aquellos que han perdido la alegría de la vida, aquellos que han perdido el sentido de la existencia. Entonces ahí nosotros como Don Bosco, fieles al Señor, ¿verdad? Mostrándoles por medio de una vía. El Papa Benedicto decía que la vía que nosotros debemos mostrarle a los demás es la vía de la belleza, ¿de acuerdo? La vía de la bondad, la vía de la misericordia, la vía del perdón, ¿no? Especialmente ¿con quiénes? Con los más necesitados, con los más pobres. Posiblemente nos hayamos acostumbrado a ver tantas banderas blancas en nuestras calles. Mala costumbre, en realidad. ¿Cuál es la mala costumbre? No sentir ni siquiera un poco de compasión hacia los que más necesitan de nosotros. O hacernos sordos al lamento, al grito necesitado de aquellos enfermos de nuestro alrededor. Ver como normales situaciones que no deben de ser normales, situaciones que requieren de nuestra presencia. La sexta idea que les presento a la luz del ejemplo de Don Bosco es identificarnos con esos que sufren también. Nosotros también sufrimos algún tipo de dolor en estos días, ¿verdad? Y a pesar de eso, el dolor es una vía. En estos días leíamos en la carta a los Hebreos que Jesús nos enseña, dice, la paciencia, sufriendo Él los mismos sufrimientos de nosotros los hombres. Como diciendo, la experiencia de Jesús es una experiencia real de sufrimiento, no es una experiencia simplemente dramática, ¿verdad? Sino que la vive en su carne y en sus huesos también. Y de esa manera nos enseña el camino de la paciencia y de la esperanza, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificarnos con el sufrimiento. El rector mayor de los salesianos nos habla de ciertos dolores de otros con los que también deberíamos identificarnos. Las personas sin hogar, los transeúntes por obligación, los migrantes, las personas que ya no sirven, las personas que viven en ambientes de guerra, en persecución por razones raciales o religiosas, las personas abusadas, las personas que sufren el tráfico de sus mismas personas, de sus mismos hermanos, o aquellos que sufren la prostitución, el abandono, los niños soldados y una cascada interminable de realidades dolorosas con los que nosotros también tendríamos que sentir un poco de empatía sobre todo. En medio de nuestro barrio, en medio de nuestro vecindario, ¿con quiénes sentimos empatía? ¿A quiénes acompañamos en el dolor? ¿De acuerdo? Y posiblemente el horizonte de esos dolores humanos es bastante amplio. Como dice el rector mayor, como una cascada de realidades dolorosas, que no podemos simplemente, como los niños, cerrar los ojos para no ver lo mal que está a nuestro alrededor. Y el mal sigue sucediendo y la gente sigue muriendo. Por tanto, abramos bien los ojos y empaticemos con el dolor ajeno. Y finalmente, el rector mayor dice, ¿verdad?, convirtamos la esperanza en un signo de nuestra fe. Decía yo en estos días que no estemos esperando que los presidentes de nuestras naciones nos den signos de esperanza, ¿de acuerdo? No estemos esperando que las instituciones, ¿verdad?, nos ofrezcan la esperanza que necesitamos.
Los guardianes de la esperanza somos los cristianos. Como Don Bosco, en medio de aquel clima que vivía, en medio del abandono de la infancia y de la juventud, nosotros seamos signos de esperanza en medio de la realidad. Walter Casper, que es un cardenal de la Iglesia, escribió varios libros, entre ellos Fe e Historia, o Comunión y Esperanza. Y entonces escribe algo que puede llamarnos la atención y que Don Bosco lo vive conscientemente y concretamente. Nosotros cristianos vivimos de la esperanza. La muerte es solo la penúltima palabra, pero la última palabra le pertenece a Dios. La palabra que menciona a Dios al final es resurrección, plenitud de vida y vida eterna. Cuando nos abandonamos a la fe en Dios y confiamos en Él, tenemos una certeza que da serenidad, la que dice que nosotros los hombres no tememos todo en nuestras manos, sino que estamos en las manos de Dios. El cristiano no configura su vida con sus propias fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu. En los tiempos de incertidumbre debemos abandonarnos con confianza en su guía. Como Don Bosco, confiando siempre en la providencia. Como Don Bosco, confiando siempre en el Señor. La verdad es que el carisma de Don Bosco atraía multitudes, pero especialmente porque consistía en buscar la santidad, especialmente estando siempre alegres. Es algo que yo en la actualidad pues aprendí, yo de antes aprendí muy bien de él y en la actualidad lo aplico con mi familia, con mis amigos, en todo ámbito donde estoy, trato de estar siempre alegre y transmitir esa alegría, porque estoy seguro que, como decía San Juan Bosco, la santidad consiste en estar siempre alegres. Estando alegres no peleamos, estando alegres gozamos de todas las maravillas que el Señor ha hecho para nosotros. Y es por eso que si hay algo que de Don Bosco aprendí y que aplico actualmente en mi vida y en mi familia, es estar siempre alegre. Concluyo este momento de encuentro con ustedes y esta temática que espero de alguna forma nos sirva al menos para desarrollar nuestra propia reflexión, nuestra reflexión de familia y nuestra reflexión parroquial en torno a esta festividad de Don Bosco, diciendo que Don Bosco es con María y sin María no es Don Bosco. Y María, la Madre, sabe bien qué significa tener fe y qué significa esperar contra toda desesperanza, confiando en Dios. Su sí a Dios ha despertado esperanza en la humanidad. Lo acabamos de celebrar en el tiempo de Navidad. Celebramos su sí al proyecto de Dios y celebramos el nacimiento de su esperanza, la encarnación de nuestra esperanza. Ella experimentó la impotencia, la soledad frente al nacimiento del Hijo de Dios y conservó todo en su corazón, incluso aquellas realidades más dolorosas. Ha vivido el sufrimiento, la incomprensión, la contradicción y el rechazo. Ha conocido la hostilidad, ha conocido el odio frente a su Hijo, hasta que a los pies de la cruz, en el Gólgota, ha comprendido que la esperanza no debe morir. Por eso ha permanecido con los discípulos como madre, como la mujer de la fe ardiente, como madre de la esperanza. Pensaba yo, ¿existe alguna oración, algún cantito que nos hable de esperanza en María? Pues hay un canto que dice madre de la esperanza, ¿no? ¿Verdad? Mujer de la espera, ¿no?
Pero también hay un canto que me gustaría repasarlo con ustedes, porque es aquel que dice: Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando nosotros decimos amén después de una oración, cuando nosotros decimos amén en nuestra oración personal, en nuestro diálogo con Dios, lo que estamos diciendo es que cada palabra y cada emoción que acompaña nuestra oración viene acompañada de una confirmación en la fe y en la esperanza en un Dios que escucha mi oración, que sabe lo que necesito. Por tanto, pedirle a María que nos enseñe a decir amén significa pedirle a María que nos enseñe a confiar en Dios. Y el canto continúa porque, como si fuese una ejaculatoria, habla de las realidades que vivimos. Dice: cuando la noche se acerca y se oscurece la fe, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando el dolor nos oprime y la ilusión ya no brilla, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. María fue la que le enseñó a don Bosco a decir amén. A decir: hágase según tu palabra. A decir: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Queridos hermanos, a ejemplo de María, la maestra de don Bosco, aprendamos nosotros a vivir movidos por la esperanza. Que la alegría que el Señor nos ofrece y que nos inyecta en el corazón con su presencia bondadosa, nos mueva a vivir las realidades actuales con toda esperanza y con toda fe. Que el Señor bendiga sus hogares, que el ejemplo de don Bosco en el mes de enero nos motive para vivir llenos de esperanza. Que don Bosco proteja a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a todas aquellas personas que simpatizan con su misión, la misión de salvar almas. San Juan Bosco ruega por nosotros. Es que siempre hemos tenido las puertas abiertas. En el matrimonio sabemos que gracias a estar frente al Santísimo, pues todo tiene solución. Con nuestros hijos ahorita, con la etapa del coronavirus, el ejemplo de don Bosco es educarlos con amor, algo que tenemos que poner en práctica como padres y tener la fe y la confianza que él tenía en la Virgen María. La fiesta de Don Bosco es un momento importante en cada una de nuestras vidas como salesianos, puesto que gracias a Don Bosco estamos ahora presentes en una casa salesiana, trabajando y esforzándonos por más jóvenes. Somos parte del sueño de Don Bosco, y en estas fiestas recordamos que fue él quien estuvo al frente de la comunidad, al frente de los jóvenes que lo necesitaban, que estuvo allí enseñándoles a orar, enseñándoles a rezar, enseñándoles sobre la Virgen, enseñándoles un oficio, un trabajo, y enseñándonos la vocación de dedicarnos a los demás. La fiesta de Don Bosco es un momento crucial en el cual podemos celebrar y recordar al santo, al padre, al maestro de la juventud. Hemos descubierto que el mensaje esperanzador de Don Bosco es más que nunca actual. Por tanto, escuchemos su mensaje, impregnémonos de su esperanza, volteémoslo a ver a él y descubramos su ejemplo y descubrámoslo como raíz
de un gran movimiento de santidad, en el que ustedes y yo estamos también metidos. Permitamos que de esta raíz todos podamos nutrirnos como de una savia esperanzadora, y compartámosla con los demás, que el mensaje de Don Bosco sea conocido en medio de la realidad que vivimos. No es para ninguno de nosotros una novedad que el Papa Francisco haya invitado a la Iglesia a celebrar a San José en este año 2021. Y en la carta Patris Corde, invitándonos a descubrir la grandeza de José, el esposo de María, hay una frase que nos puede motivar para iluminar este descubrimiento del Don Bosco esperanzador. La misión específica de los santos no es solo conceder milagros y gracias, sino la de interceder por nosotros ante Dios, como lo hace Jesús, el único mediador. Los santos también ayudan a todos los fieles a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. Su vida es una prueba concreta de que es posible vivir el Evangelio. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ellos, los santos, a su vez, son ejemplo de vida para nosotros. Que el ejemplo de Don Bosco sea compartido en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial. Bendiciones en sus hogares. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad, Don Bosco es un gran ejemplo para nosotros, pues él desde muy pequeño nunca tuvo la vida fácil, aunque fue un gran instrumento de Dios y siempre fue guiado por el Espíritu Santo, por Mamá María. Siempre tuvo grandes ejemplos y amor a la iglesia. Las cosas para Don Bosco nunca fueron fáciles, pero aunque todo esto pareciera que estaba en contra de él, aunque la situación siempre fue difícil, tal cual la vivimos ahora en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de prueba, en este tiempo de dificultad, pero a la vez en este tiempo de esperanza, al igual que Don Bosco, podemos abocarnos siempre a la iglesia, podemos abocarnos siempre a Mamá María, podemos abocarnos siempre a la Eucaristía, pues todo esto le daba a Don Bosco una gran fuerza para hacer vida lo que él decía, estar siempre alegres. Todo esto le daba a él una gran esperanza para que todos hoy nosotros pudiéramos conocer esta gran obra salesiana que a lo largo de los años ha transcurrido y que ha tocado los corazones de cada uno de nosotros. Unos como matrimonios, otros como salesianos, otros como exalumnos. En fin, el ejemplo y la vida de Don Bosco es un ejemplo que nos ayuda a trascender en la adversidad y confiar siempre en estos grandes pilares que él tenía. Don Bosco, acorde infinito que el mundo de notas de amor llenará. Trabajo de lanza, pueblito potente que en él pides al Padre mío. Trabajo de planza, marcha tus hijos herida a la frente, siguiendo las huellas que da